tenido varias veces. Para nosotros es un honor tenerlo, porque la verdad es un médico que aparte es bombero, hace cursos, clases, ayuda a todo el mundo. Así que hoy nos va a hablar específicamente del tema de qué hacer o qué realizar ante los ataques de animales ponzoñosos. Él nos va a explicar qué tipos de animales y qué hacer. Bienvenido, doctor Lucas Centefani. Un placer aquí a Próximo Capítulo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, el placer es mío poder estar nuevamente con ustedes. Hola, ¿cómo estás? No te vemos, no sé si... Es que está me han por audio. llamado por... sí, yo... El Skype no saliste porque se trató de comunicar Emiliano por Skype y no podía salir. Estoy conectado yo, pero no sé por qué. Inclusive tenía acá unas cosas para mostrarles. Bueno, cortamos y te vuelven a llamar porque me Dale. gustaría verte. Dale. Gracias. Dale. Vamos a un corte de paso, así Emiliano te puede contactar. Y vos estás escuchando Próximo Capítulo con Beatriz Dátoli y equipo, aquí en Radio Sónica. Ahí lo tenemos. Bienvenido, doctor Lucas Centefani. Qué lindo verte. Hola. Por fin. Hola, doctor. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, por fin pudimos engancharte por Skype porque es mejor verte cuando uno explica y todo siempre es mejor. Bueno, me alegro. Bueno, le decía que muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, contar con ustedes siempre es muy bueno, así que estoy a disposición para cuando necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Ujú. La verdad que es un honor tenerte y bueno, sabemos que contamos con vos en varios programas. Claro que sí, también en varios, así que te tenemos presente en todo. Y en próximo capítulo siempre. Bueno, muchas gracias, muy amable de su parte. Bueno, hoy vamos a hablar cómo tratar en el caso de ataques de animales ponzoñosos y bueno, hablar ese tema, así que Bien. es un tema bastante importante y se hicieron muchas preguntas con respecto a ese tema, qué hacer y bueno, vamos viendo. Perfecto. Bueno, más que nada, a veces tengo que decir qué no hacer en algunas cuestiones. Y en lo que es animales ponzoñosos, yo voy a tratar de hacerles un resumen. Sé que los tiempos de las radios son cortos y si no tendríamos todo un día para hablar de animales ponzoñosos, así que voy a tratar de nombrar por lo menos los más frecuentes, ¿sí? Animales ponzoñosos significan aquellos que tienen algún tipo de veneno que le causa daño al ser humano cuando se produce algún tipo de ataque. En el caso de los animales ponzoñosos estamos hablando de picaduras o de mordeduras, porque a veces decimos, por ejemplo, me picó una víbora y en realidad la víbora tiene dientes y es una mordedura, o sea, con todas las letras. Entonces, dentro de los más frecuentes de lo que serían los animales ponzoñosos, vamos a dividirlos. Por un lado, lo que son los alacranes, que son bastante frecuentes. Ahora se vienen los calorcitos y se empieza a ver el movimiento de estos animalitos, que cada vez son más frecuentes la cantidad de accidentes que se producen y que muchas veces, o la mayoría de las veces, se producen dentro de los hogares. Por eso le voy a dedicar un poquito más de tiempo, porque son bastante comunes, bastante frecuentes y muy peligrosos. Inclusive, antes el alacrán andaba en verano.
y ahora lo hemos visto todo el año. Probablemente porque, bueno, las condiciones van cambiando, ¿no es cierto? Las casas ahora están más calefaccionadas que antes, entonces, como son animales que les gusta el calor, capaz que se los activa un poco más por eso, por el tema de las calefacciones, andan como si nada en invierno. Inclusive antes uno los veía en las casas, digamos, y hoy en día los vemos también en departamentos, en edificios. Hemos sabido de gente que los ha picado en un sexto, séptimo piso. ¿Cómo llegan? No sabemos, porque obviamente no tienen alas, no saltan, o sea, no vuelan, llegan generalmente a través de los conductos, a través de los conductos de cloacas, de los resumideros, por ahí suelen llegar. En lo que respecta a los ataques de ofidios, perdón, de los animales ponzoñosos, que tenemos entonces los alacranes, las víboras y las arañas. Nos vamos a dividir en esos tres grupos. En el caso de los alacranes, como les digo, que son los más frecuentes, ustedes cualquier cosa me paran, si quieren alguna pregunta no hay problema, si no yo embalo y sigo hablando. Sí, no sí, habla. Bueno, en el caso de la gravedad que van a tener estas lesiones, estos ataques, va a depender del tamaño de la víctima, o sea, de a quién pica. Por ejemplo, en el alacrán no es lo mismo que sea un niño a que sea una persona adulta. A menor tamaño, más gravedad. Inclusive también en los extremos de la vida. Los más graves son los niños, los ancianos y aquellas personas que tienen algún tipo de antecedente previo, de enfermedades previas, sobre todo de corazón y de pulmón, porque es un órgano que afecta muchísimo, es un veneno que afecta muchísimo al corazón y a los pulmones. Por eso esas personas tienen que tener muchísimo cuidado. También depende de la época del año y de las temperaturas. Si hace mucho calor, el veneno del animal se concentra más, entonces una pequeña picadura puede producir más síntomas. Del tamaño del alacrán, hay alacranes más pequeños, alacranes más grandes, ¿sí? Eso depende también de la cantidad de veneno que va a inocular y de si el animal se alimentó o no se alimentó. Porque tenemos en cuenta que estos bichitos o sea, no nos vienen a atacar a nosotros los seres humanos porque les gusta. Ellos andan haciendo su vida, andan buscando sus comidas preferidas son las cucarachas, los grillos. Entonces donde hay cucarachas y donde hay grillos hay posibilidades de haber alacranes. Por lo menos en la provincia de Córdoba, Santa Fe, son muy comunes. Por lo menos lo que estuve viendo es estadística en Buenos Aires, no hay tantos ataques, no sé si es así, pero es uno de los lugares, por ejemplo, Buenos Aires, San Luis, la Patagonia, donde son poco frecuentes. Pero cada vez, en el general, estos animales se van extendiendo en el territorio. Y al igual que las víboras también, si bien eran del noreste o noroeste, no eran muy poco común en otras provincias, a causa de factores climáticos, por ejemplo, como las inundaciones, los incendios, también, bueno, los desmontes, las poblaciones que se van acercando cada vez más a las zonas boscosas, hace que los ataques sean más frecuentes. Por eso es que antes lo veíamos menos y ahora quizás lo vemos más. No obstante, ha disminuido mucho la mortalidad, por suerte, y gracias a esto, al tratamiento rápido y a que tenemos en la mayoría de los lugares el antiveneno, el antídoto que nosotros llamamos. O sea que, por suerte, si bien los ataques son más frecuentes, la mortalidad ha disminuido. En el caso puntual de los alacranes, ¿qué tenemos que tener cuidado en nuestras casas? En nuestras casas estos bichitos van a ingresar por debajo de la puerta o a través de los resumideros. Entonces, todos esos resumideros que vemos en las casas, que son necesarios, pues son parte de la estructura, parte de la arquitectura, vamos a comprar unas rejillitas que vienen, se llaman tejidos mosquiteros, que tienen orificios muy pequeñitos, a través de los cuales no puede pasar ninguno de estos bichos, ni siquiera las cucarachas, porque sabemos que si hay cucarachas va a haber alacrán. Entonces, sacamos la tapa del resumidero, ponemos el tejido y volvemos a poner la tapa arriba. Otra de las cosas, tener cuidado, sobre todo en época de verano y en épocas de calor, no andar descalzos, ¿sí? Porque ahí es donde se producen los accidentes. Como le digo, el bicho no nos viene a picar nosotros. Nosotros, sin querer, nos levantamos a la noche a tomar un vaso de agua, descalzos, pisamos el bicho y el bicho se defiende y nos pica. También es importante, en el caso de los niños y nosotros también los adultos, no dejar la ropa en el suelo. ¿Por qué? Porque ellos buscan refugiarse, o sea, cuando uno prende la luz, se sienten amenazados, van a ir a buscar esconderse. ¿De dónde se esconden? Adentro de la zapatilla, adentro de la ropa que uno dejó en el piso. Cuando uno va a la pileta y deja la toalla o el toallón al lado del pasto, ellos se refugian ahí. Entonces vos vas, te pones la zapatilla y ahí se produce la picadura. Al igual que si uno se pone una ropa, una prenda, el animal se siente amenazado y ahí pica para defenderse. No dejar nada de ropa. En el caso de la ropa de cama, porque también tienden a subirse a las camas, cuando uno
tiende la ropa de cama, las colchas o las sábanas, tratar de que no toquen el piso, ¿sí? Porque si no, no pueden subir, no hay forma de que puedan subir. Tratar de separar los respaldares de las camas de la pared, porque sí pueden trepar a través de la pared y pueden subir. Generalmente no suben a través de superficies patinosas. Por eso en algunos lugares donde hay muchos ataques de estos animales, en las camas o en las patas de las camas le suelen poner hasta vasos en los frascos de vidrio. Uno compra un frasco de dulce, de mayonesa, de lo que sea, y los ponen en las patas de la cama para que el animal no pueda subir. Entonces, esas son más o menos las prevenciones que uno tiene que tener. Combatir las cucarachas, combatir de todas formas el ingreso de estos animales a nuestros hogares. Y hay dos tipos de alacrán. Lo podemos dividir porque algunos dicen, ¿es bueno o es malo? Es lo primero que nos dicen. En realidad no son ni buenos ni malos, no sabemos qué carácter tienen, porque no sé si algún psicólogo los ha analizado para saber si son buenos o malos. En general, lo que dice la gente que el bueno es el que pica y no mata, y el malo es el que pica y mata porque es venenoso. Entonces nosotros vamos a dividir en venenosos y no venenosos, eso sería lo correcto. Claro. Yo acá tengo unos animalitos, no sé si se los va a poder ver a través de la cámara, porque hay tres diferencias básicamente que tenemos de los venenosos y de los no venenosos. La principal y la única diferencia que es más fácil de detectar, vieron que adelante tiene unas pinzas. ¿Alguna vez han visto un alacrán? Sí, no? Sí, bueno, hemos visto fotos. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Lo ven? Ah, sí. Bueno, este alacrán es un ejemplar que yo lo traje de Mendoza. Está quietito porque está muerto, no sé si no lo tendría acá. Si se ven acá, las pincitas, que se llaman peipalpo, son gruesas, son anchas, ¿sí? Esa es la principal diferencia, y las voy a acercar un poquito, no sé si ahí lo ven, ¿alcanzan a ver? Perfecto, se ve. Perfecto. Bueno, esa es la principal diferencia que nosotros vamos a distinguir de un alacrán no venenoso de uno venenoso. Esto se los llama botriurus. Hay un montón de botriurus dentro de las especies. Sí. Este es un botriurus muy grande. Este se hizo el muerto, estaba en una pileta, yo lo saqué para traerlo y para enseñar, para mostrarles a la gente. Cuando lo puse al sol un ratito empezó a caminar, casi me muero. Les aseguro fue así. Esto fue en San Rafael Mendoza. Así que la pinza gruesa es lo que primero nos permite diferenciarlo, porque después el color del lomo, acá en el lomo del animal, es un color uniforme, más bien oscuro, pero este es más clarito, por eso no nos guiemos tanto por eso. Y en la cola, donde está la zona que pica, porque es ahí donde pica, así esto no lo van a poder ver, creo, porque es muy chiquito. Se ve que hace así. Un solo guijón, como un solo guijón, ¿sí? Van a ver uno solo. Sí. Este es el no venenoso. Ahora el venenoso, que sería ¿sí? Fíjense en el tamaño de las pinzas, ¿sí? Son muy finitas, muy delgadas. Ahí están, ¿ven? Sí. Mucho más finitas. En el lomo tienen manchas claras, tienen 3 bandas claras. Y en la cola tienen 2 aguijones, uno por encima y otro por debajo, que es donde está la glándula del veneno. Por eso la principal diferencia, no sé si acá en por ejemplo, lo pueden ver bien clarito. Hay uno que es no venenoso, que es este, de acá, y este es venenoso, ¿sí? No sé si ahí lo alcanzan a ver. Perfecto, pero en el momento que te pica, ¿cómo te Claro, ese es el tema, que vos lo tenés que andar corriendo el alacrán porque te picó. Lo ideal es, en este caso, atraparlo al alacrán y llevarlo vaya el paciente al hospital, tiene que ir sí o sí. Acá, ¿qué medidas caseras podemos hacer? Solo una, o dos en realidad. Tratar de calmar al paciente que han picado, porque genera mucho dolor, mucho ardor en la zona de la picadura, duele mucho, sobre todo a los niños, y hay que tratar de calmarlo y llevarlo rápido a un hospital. Y lo único que se puede hacer es ponerle un poco de hielo en la zona de la picadura, porque es un veneno que afecta a nivel general, o sea, tiene síntomas generales. Y los síntomas no aparecen inmediatamente en la zona de la picadura, excepto el dolor. El dolor y en la zona de calambre, en la zona de picadura, sí. Pero los síntomas de mayor gravedad aparecen de más o menos de 40 a 1 hora después. Y el más común de todo, el que vemos casi siempre, es el vómito. Empiezan a vomitar. Y estos bichitos, los venenosos, los titius, liberan muchas catecolaminas. Las catecolaminas son como semejantes a la adrenalina. Entonces va a tener muchos síntomas parecidos a una persona que tiene mucha liberación de adrenalina. Va a estar taquicárdico, o sea, la frecuencia cardíaca muy acelerada, aumenta la presión arterial, la piel se pone pálida,
sudoroso, ¿sí? Empieza con dificultad respiratoria y lo más grave es que afecta el corazón y el pulmón, causando un edema agudo del pulmón. Esto suele pasar en horas nada más. Entonces, si nosotros tenemos un ataque de estos alacranes, una picadura, llevamos al paciente y si encontramos, lo llevamos al bicho. Porque en el hospital donde vos vayas te van a decir, no, mira, este alacrán no es venenoso, quédate tranquilo, no hace falta hacerle ningún tratamiento, solamente calmar el dolor. Pero en el caso de que sea uno de los venenosos, siempre se los deja en observación. Hay mucha gente que va a los hospitales pidiendo rapidísimo el antídoto. Y en realidad el antídoto no se usa en todos los casos, porque de los ataques la mayor parte son leves y solo dan dolor, no dan síntomas más que el dolor. Sí se pone el antídoto cuando el paciente empieza con síntomas moderados, que serían por ejemplo el vómito, la taquicardia, la sudoración. Ahí sí se empiezan a pasar las ampollas el suero antialacrán o antiescorpión que nosotros llamamos. Esa es otra cosa muy importante. La gente piensa que los alacranes no venenosos y los escorpiones son venenosos. En realidad son sinónimos, o sea, no hay diferencia. ¿Sí? Es decir, alacrán y sinónimo es exactamente lo mismo. Bueno, eso en base a una generalidad de alacrán. ¿Alguna duda? No, entonces, lo más importante es cuando hay un ataque, si uno, por ejemplo, no puede ver el alacrán y no lo puede agarrar ni nada, es irme, siempre en cualquiera de los casos ir al médico y el médico ve qué hace de acuerdo a los síntomas que tiene o qué va pasando, entendemos. Exactamente. Si lo podemos llevar mejor, porque ahí nosotros, por ejemplo, si nosotros no hay diferencia en la zona de la picadura, si es venenoso o no es venenoso, eso no lo vamos a poder saber. Ni siquiera vamos a saber, por ejemplo, diferenciarlo de una hormiga o de otra picadura, porque los síntomas locales son muy similares. Entonces la gente va desesperada, asustada a la guardia y dice, creo que lo picó algo, pero no sé qué es lo que es. Nosotros tampoco lo sabemos porque en la zona de la picadura no produce más que el dolor, el zona de calambre y un leve enrojecimiento muy chiquitito. O sea, y a veces, como ven, el aguijón es muy chiquitito, muy finito, entonces no deja grandes marcas. Pero lo importante es que vayan al médico. Si en el caso de que no lleven al alacrán a la guardia, donde van, sí es importante dejarlo en observación al paciente, porque como les digo, los síntomas van a aparecer de 40 a 60 minutos posteriores. Si ya tenemos el médico que esté en la guardia, y siempre concurrir a lugares donde sepamos que hay suero. Por ejemplo, si yo estoy en mi ciudad, donde vive cada persona, y yo sé que en un dispensario, en un centro de salud pequeño, no tienen el suero, y no voy a perder tiempo en ir ahí, voy a ir a los hospitales de referencia donde sé que tienen el suero antiveneno, ¿sí? Es para no perder tiempo, porque en esto sí es necesario acudir precozmente. Perfecto. Buen dato ese, está perfecto. Bien. Eso. Bueno, eso con respecto a los alacranes, que son los más frecuentes de todos. Después nos metemos un poco en el tema de las arañas. Ahí sí no tengo ejemplares para mostrar. Tenía una, pero no la perdí, no sé dónde quedó, por ahí debe andar suelta por mi casa. Porque la encontré en mi casa. Dentro de las arañas hay 2 o 3 que son las más peligrosas que nosotros tenemos acá en nuestro medio. De las cuales hay 2 que son muy frecuentes de encontrar en las casas, que son la Laxoceles y la Lactrodectus. Hay una tercera que se llama araña de los bananos, pero que los ataques suelen darse en la zona del norte, donde traen las bananas, porque viene de Brasil, esa no es de nosotros. Sí. Pero la gente que trabaja con los cachos de banana, esa es muy peligrosa y es muy venenosa, pero no me voy a detener en esa porque es poco frecuente. Sí, en las arañitas más comunes, sobre todo en la Laxoceles. La Laxoceles se llama también, tiene varios nombres, le llaman también araña de los rincones, porque suele estar en lugares muy oscuros. Dicen los que saben de arañas que en todas las casas hay una Laxoceles. Si uno entra a buscar, en todas las casas va a encontrar una Laxoceles. ¿A dónde la va a encontrar? ¡Qué miedo! Bueno, ¿a dónde la van a encontrar? ¿Dónde la van a buscar? En esos muebles que no los movieron nunca, que los pusieron el día que mudaron la casa, que armaron la casa, en el ropero ese que quedó ahí y que lleva 15, 20 años ahí en ese lugar. Ahí atrás se alojan las Laxoceles. Atrás de los cuadros, atrás de un adorno que está en una esquina. Son arañitas muy tímidas, no salen mucho, salvo que no tengan comida en la zona en donde ellas están, van a salir a buscar comida, son de hábitos más que todo nocturnos, así que ellas están ahí en su lugar, si nadie las molesta, no van a hacer nada. También se la llama araña marrón, o por el color que tiene, araña violinista, porque el cuerpito tiene una forma de violín. Son muy pequeñitas, miden centímetro y medio, 2 centímetros podría medir con pata y todo, y son, como les digo, muy comunes. El problema de estas arañas es que andan por las casas
y no nos damos cuenta porque están ahí, salen solamente para comer, pero bueno, cuando uno en un accidente sin querer las pisa o se mete en una ropa, bueno, ahí sí la podemos llegar a tener estos ataques. Y a veces la picadura no genera dolor, o sea, es indolora, no nos damos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? A las 24, 48 horas, cuando empiezan a aparecer ampollas. En general, la Laxocele produce una ampolla que tiene una característica diferente a las ampollas que estamos acostumbrados a ver nosotros, que son de contenido líquido claro, blanco. Bueno, esta ampolla de la Laxocele, como altera la coagulación, es una ampolla que se empieza a llenar de sangre. Entonces decimos, algo me pasó, algo me picó, me salió una ampolla, no le llevamos el apunte porque, como le digo, no duele, ya se me va a pasar, no vamos al médico, y esa ampolla se empieza a llenar de sangre. Con el paso de las horas o días, porque inclusive hasta varios días después pueden ir evolucionando las lesiones, esa ampolla se transforma, se rompe, ¿no es cierto? La ampolla se transforma en una escara, queda como una mancha negra, a veces de color también blanco, se llama placa libeloide porque tiene colores negros, blancos y rojos mezclados, y después queda una úlcera. Esa úlcera evoluciona hacia la cicatrización. La mayoría de las veces los ataques son con síntomas locales muy llamativos, puede producir graves lesiones en la piel, como graves escaras en una zona muy negra de la piel que se termina después cayendo y deja esa úlcera, pero también puede tener síntomas generales como por ejemplo fiebre, escalofrío, algunos síntomas de náuseas, de vómitos, y esto, como les digo, a veces como no tiene dolor y uno no se da cuenta que lo picó una araña porque ni la vio, a lo mejor ni se enteró, retrasa muchas veces la consulta al médico. Y es una araña que necesita también un antídoto porque es venenosa y es letal, es mortal. Así que también tener en cuenta eso. ¿Cómo podemos hacer para prevenirlo? Bueno, tratar de agarrar esos muebles que hace mucho que no los corremos, tomamos un día, cuando metemos la mano, mucho cuidado para correrlo, porque a veces están ahí nomás los bordes, entonces corremos los muebles, limpiamos y ahí se van las arañas, no va a haber más problemas, ¿sí? Si viene una araña, ahí sí hay que matarlo, obviamente, teniendo mucho cuidado. Siempre decimos que nunca pisen estos animales descalzos, ¿no? Ni siquiera con una hojota o algo de eso, porque en un momento se puede producir la lesión, sino con una buena zapatilla o un chancletazo por ahí que ande dando vueltas. Eso con respecto a la Laxocele. La otra araña peligrosa se llama Lactrodectus. La Lactrodectus, muchos la conocen como la famosa viuda negra. ¿Se llama así? ¿Saben por qué se llama viuda negra? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Se llama viuda negra porque cuando termina de copular con el macho, lo mata. Claro. O sea, la venenosa es la hembra, el macho no. Entonces termina de copular con el macho y si el macho no logra escapar rápido, lo mata. Por eso se llama viuda negra. Esta araña, a diferencia de la Laxoceles, es una araña que no suele estar dentro de las casas, sino más bien en las afueras. ¿Dónde las afueras? En ese galponcito que queda en el fondo del patio, que vamos cada tanto, que quedan hasta las herramientas, donde guardamos la máquina de cortapastos, ¿sí? Bueno, en mi caso yo encontré una cuando empezaba el verano en la bomba de la pileta, por ejemplo, ¿sí? Es una araña que es de color negro, ni en negro oscuro la hembra, puede tener algunas tonalidades más claras, y en el lomo, o sea, en el vientre, tiene un relojito de arena de color rojo, o sea, se le llama así porque tiene como una formita de color rojo, que simula un reloj de arena. Esta araña también es muy Lucas, peligrosa. Tenemos 3 minutos para terminar el programa. Si Dale, podés cerrar un araña, poquitito. No. Si podés terminar con eso y después, bueno, seguimos el mes que viene con este tema si querés, pero nos queda poquito tiempo para terminar el programa, pero bueno, si podés resumir esta parte en un minuto por ahí, así entonces, ya. La viuda negra, digamos, sí es muy sintomática, produce porque es neurotóxica el veneno, altera mucho la parte neurológica y es letal a veces hasta en 24 horas. También produce síntomas muy parecidos al alacrán, muy parecidos, en donde produce mucha taquicardia, mucha sudoración, visión borrosa, y que nos lleva rápidamente a la consulta. A veces nos damos cuenta, pero lo que te va a preguntar el médico es si la sospecha de la picadura es dentro de la casa o fuera de la casa, porque ahí tenemos un dato semiológico muy importante. Entonces, ¿lo que hacemos con estos casos? Solamente en el alacrán poner hielo. En los otros casos no. ¿Por qué? Porque si yo me pico una Laxocele, que es dermonecrótica, altera la piel, si yo le pongo hielo, justamente el hielo es para que el veneno circule más lento, porque produce vasoconstricción, cierra los vasos sanguíneos. Entonces, en ese caso, si es una Laxocele, todo el veneno va a quedar alojado
en la zona de la picadura y va a producir gravísimas lesiones, porque no circuló. Entonces, solamente en el caso del alacrán. En los otros casos de mordeduras de víboras o picaduras de araña, no poner hielo, no hacer torniquetes, ¿sí? Ningún tipo de torniquete, solamente tratar de calmar a la víctima, que es un poco difícil, pero a veces tenemos que tratar de hacerlo, porque si la víctima está calmada, está tranquila, el corazón va a latir más despacio, y si late más despacio, la sangre circula más despacio, para evitar que el veneno llegue rápido a la circulación general. Bárbaro. Bueno, lo hiciste rapidísimo, resumiste. La verdad que estuviste genial todo lo que explicaste. Bueno, quedamos en octubre otra vez que sigas con este tema o con otro, porque la verdad lo explicaste, nos quedamos los dos sin parar, pues lo explicaste perfecto, hasta con alacranes ahí mostrando y todo. Bueno, genial. Te estuviste genial porque es muy bueno verlo así. Que cómo son en realidad, porque bueno, y qué hay que hacer, porque uno tiene otra idea de lo que hay que hacer, pero sí, bueno, eso es lo que pasa muchas veces, que inclusive, bueno, en el caso de las víboras, por ejemplo, hay muchas imágenes televisivas de que te muerde una víbora y tenés que succionar el veneno. Bueno, eso no, totalmente está contraindicado, porque el veneno, una vez que ya la víbora lo inocula a través de los dientes, se empieza a circular por los tejidos y en el torrente sanguíneo, y por más que uno succione esa zona, lo único que va a tomar va a ser sangre o restos de líquidos, pero no el veneno. Entonces no hacer eso, porque tampoco sirve de nada. Y no torniquetes, calmar a la víctima y llevarla rápido al hospital. Bueno, 1.000.000 de gracias, Lucas Stefani, la verdad que es un honor tenerte, explicás tan bien todos los temas que bueno, que hay que tener un programa de 2 horas para poder, viste, tenerte más tiempo y saber más cosas. Un honor tenerte, un placer que estés acá en próximo capítulo, y bueno, nos vemos en octubre, otra vez con otro tema. Desde Muchas gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Un honor tenerte, gracias. Bueno, ya nos vamos con las 3 frases, la verdad que fue un placer tenerlo al doctor Lucas Stefani, como siempre. Bueno, nos vamos con las 3 frases. ¿Dónde te encontramos a vos primero?